La reciente aparición del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el popular programa televisivo El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, ha desatado una ola de comentarios en el panorama político español. Con su habitual tono irónico y su estilo directo, Rajoy no dejó pasar la oportunidad para criticar con dureza la gestión del actual ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Durante la entrevista, el exmandatario abordó diversos temas de actualidad, centrándose especialmente en la corrupción y en la evidente dependencia parlamentaria que, en su opinión, sufre el gobierno socialista. Su intervención ha sido ampliamente comentada en medios y redes sociales, donde muchos han destacado su capacidad para dejar en evidencia los puntos débiles del discurso oficialista. Rajoy, quien fue desalojado de la presidencia mediante una moción de censura en 2018, recordó con ironía las circunstancias que rodearon aquel episodio y las declaraciones de algunos de sus protagonistas. Mencionó de manera particular al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien, en su momento, se erigió como uno de los principales críticos del Partido Popular PP al hablar sobre corrupción. Sin embargo, Rajoy aprovechó para subrayar que, con el paso del tiempo, la situación ha dado un giro inesperado, ya que Ábalos se encuentra actualmente imputado y rodeado de graves acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades y prácticas ilícitas. Durante la charla, Rajoy recuperó una frase que lanzó en aquel ya lejano debate parlamentario de 2018 y que, a su juicio, hoy cobra más sentido que nunca. Para dar lecciones, primero hay que estar en condiciones de darlas, de lo contrario, lo mejor que uno puede hacer es guardar silencio. Esta sentencia resonó en el plató y, posteriormente, en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la ironía del momento. El exlíder del PP recordó que, en aquel entonces, intentó explicar que ningún miembro de su gobierno había sido condenado por corrupción y que, pese a ello, la moción fue adelante gracias al discurso del PSOE, que hoy, según él, se ve envuelto en tramas mucho más graves. Rajoy, conocido por su peculiar estilo comunicativo, alternó entre el sarcasmo y la reflexión seria a lo largo de su intervención. En un momento dado, hizo una mención directa a la frágil situación parlamentaria del actual gobierno. Según el exmandatario, Pedro Sánchez se encuentra completamente atado a las exigencias de formaciones independentistas, como Junts per Catalunya, liderada por Carles Puigdemont. En su opinión, este sometimiento a las condiciones de partidos minoritarios ha generado una parálisis institucional que impide al Ejecutivo desarrollar una agenda política coherente y efectiva. Es un gobierno bloqueado que depende del visto bueno de Puigdemont para cualquier cosa, afirmó Rajoy con gesto serio. La crítica no se detuvo ahí. Rajoy también dedicó una parte significativa de su intervención a la gestión económica y social del gobierno. Puso en duda la eficacia de las medidas adoptadas en materia de vivienda, afirmando que se habla mucho y se actúa poco. Según su análisis, el mercado inmobiliario necesita menos regulaciones y más incentivos para la construcción. Para él, las intervenciones excesivas solo generan inseguridad jurídica y desincentivan la inversión privada, dificultando aún más el acceso a la vivienda para miles de ciudadanos. En este punto, Pablo Motos aprovechó para preguntarle su opinión sobre las encuestas electorales que periódicamente publica el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, dirigido por José Félix Tezanos. Rajoy, sin perder su característico sentido del humor, respondió con una sonrisa sarcástica: "El Partido Popular va bien, salvo las encuestas que hace el gobierno". Esta frase, pronunciada con su habitual sorna, generó carcajadas entre el público del programa y se convirtió en tendencia en redes sociales pocas horas después de emitirse la entrevista. El expresidente no dejó pasar la oportunidad para abordar la cuestión de la corrupción, un tema que marcó el final de su etapa al frente del gobierno. Rajoy recordó que fue desalojado de la presidencia mediante una moción de censura basada en una sentencia que, según él, fue malinterpretada. En 2018 dije que ningún miembro de mi gobierno había sido condenado. Era cierto entonces y sigue siéndolo ahora, insistió. A continuación, añadió, pero mire usted, la vida es caprichosa. Quienes entonces daban lecciones desde la tribuna hoy se ven obligados a dar explicaciones ante los tribunales. Para ilustrar sus palabras, el exmandatario hizo referencia a los recientes escándalos que salpican al actual gobierno, incluyendo las investigaciones en torno a Ábalos y otros cargos socialistas. En su opinión, estas situaciones demuestran que nadie está exento de la corrupción y que utilizar este argumento como arma política puede volverse en contra con el tiempo. La conversación también derivó hacia cuestiones más personales y anecdóticas. Rajoy rememoró el accidente de helicóptero que sufrió en 2005, un episodio que, según confesó, marcó su relación con ciertos medios de transporte. Entre risas, explicó que desde entonces siente cierta reticencia a volar y que prefiere el tren como medio de desplazamiento. Al hilo de esta anécdota,
Pablo Motos le preguntó si entendía las críticas hacia el uso frecuente del avión presidencial, Falcón, por parte de Pedro Sánchez. Rajoy, siempre fiel a su estilo, respondió: bueno, cada uno tiene sus preferencias. Yo prefiero el tren, otros prefieren el Falcón. Esta respuesta, cargada de ironía, fue interpretada como un dardo directo hacia el actual presidente. Pero más allá de las anécdotas, la intervención de Rajoy tuvo un claro trasfondo político. A lo largo de la entrevista, dejó claro que, en su opinión, España atraviesa un momento delicado debido a las estrategias adoptadas por el gobierno socialista. Señaló que la cesión ante las exigencias de partidos independentistas supone un peligro para la estabilidad institucional y que el debilitamiento de ciertos principios básicos podría tener consecuencias a largo plazo. Según el exmandatario, la falta de consenso en cuestiones clave y la polarización política creciente son factores que dificultan la gobernabilidad y amenazan la cohesión social. En este sentido, Rajoy alertó sobre la tendencia a descalificar al adversario político en lugar de debatir ideas y propuestas. Ahora parece que el que no piensa como tú es un enemigo. Eso no es bueno ni para la política ni para la sociedad, afirmó. A su juicio, la política debería recuperar el diálogo y el respeto mutuo, elementos que, según dijo, fueron fundamentales durante los años de la transición. La entrevista finalizó con un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia indirecta hacia Pedro Sánchez. Rajoy recordó que los ciudadanos son los auténticos jueces de la acción política y que, tarde o temprano, las decisiones tomadas en el ejercicio del poder se reflejan en las urnas. La política es como el tiempo. Un día puede hacer sol, pero al siguiente puede caer una tormenta. Por eso es importante gobernar pensando en el interés general y no en las conveniencias del momento, concluyó. Tras su intervención, las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones. Partidarios del PP aplaudieron la claridad y el tono directo de Rajoy, mientras que simpatizantes del PSOE criticaron lo que consideraron un ejercicio de cinismo por parte del exmandatario. Sea como fuere, lo cierto es que Mariano Rajoy consiguió, una vez más, situarse en el centro del debate político nacional, reabriendo viejas heridas y dejando interrogantes sobre el futuro del actual gobierno.